Vamos a abrir nuestra Biblia y le invito a que la abra en San Juan 4:23. Amén. Me puso muy contento el pastor Fernando Ayala, la verdad que me sorprendió y me puso alegre. Así que vamos a empezar esta prédica con alegría, amén. Sinceramente, Dios es grande. ¿Lo tiene, hermano? Bueno, a esta prédica le he titulado En busca de adoradores, amén. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, un texto muy conocido, que dice: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y yo resaltaría, a pesar de que todo es muy importante, la parte que dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Y para eso vamos a ver un ejemplo de adorador, que es Abraham, el padre de la fe. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 16 al 18. Y algo que me impactó de este capítulo es cómo Dios tiene una reunión privada con Abraham y le comenta sobre un juicio que va a venir sobre Sodoma y Gomorra. Cómo Dios le consulta a un hombre su decisión de que caiga un juicio sobre ese lugar. Amén. Vamos a leer Génesis 18, 16 al 18. Dice: Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Amén. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es Dios consultándole su decisión a un ser humano, a un hombre como usted o como yo. ¿Qué es lo que cautivó de Dios, de ese hombre, para que tengan esa relación íntima y él pueda decirle a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham mi decisión sobre Sodoma y sobre Gomorra? Un lugar donde abundaba el pecado, donde el clamor de los justos había llegado hacia Dios. Amén. Abraham era el amigo de Dios y Dios le confesó la decisión. Y Abraham y Dios habían entrado en una negociación. Abraham empieza a decirle, más adelante en ese capítulo, le dice Dios, le dice a Abraham le dice a Dios: ¿destruirás ese lugar si allí hubiera 50 justos? Y le dice: no lo destruiré. Y empieza una negociación en 40, en 30, hasta llegar a 10, donde le dice: si hubiera 10 justos en ese lugar, no lo destruiría. Ahora, fue muy impactante leer cómo Dios se hizo vulnerable al corazón de Abraham, a un ser humano. Imagínese usted si Dios tiene una relación privada con usted y le dice los planes que tiene para su vida, para Santo Tomé, para Argentina. Pero si hay algo que llamaba la atención en Abraham, es que Abraham era un adorador. Amén. A lo largo de la historia de la vida de Abraham, fue un constructor de altares, 5 altares, y uno de que seguramente todos se acuerdan que fue el altar del sacrificio, donde él lleva a su hijo y lo entrega a Dios, y cuando lo está por matar, Dios le dice: para, Abraham, porque yo proveeré un cordero.
Jehová proveerá. Amén. Abraham era un constructor de altares. ¿Y qué es el altar? El altar es un instrumento de adoración. Abraham era la clase de adorador que hacía vulnerable al corazón de Dios. Amén. Y quiero hablarle en el primer punto de creados para adorar. Fuimos creados para adorar, todos fuimos diseñados con ese propósito para adorar a Dios. Amén. Ahora, si yo en este lugar pregunto cuántos adoradores hay, todos somos adoradores. En Santo Tomé hay adoradores, en Argentina hay adoradores. Amén. Adorar es como respirar. Naturalmente, eres adorador. Somos perfectamente adoradores por naturaleza. Pero ¿saben cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿adoradores de qué? ¿O adoradores de quién? ¿Alguna vez se preguntó, ¿somos adoradores de lo correcto? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta? Actualmente vemos adoradores, vemos pura adoración. ¿Saben dónde? En estadios de fútbol, ¿sí? Donde ven a su estrella y lloran por su estrella. Lo vemos con quizá Messi, donde ven a un jugador y lloran, levantan sus manos y gritan desaforadamente. En recitales, donde está su estrella, en el centro del escenario, cantando. Miles de personas adorando. En búnker políticos, ¿sí? Últimamente con el tema político vemos que miles y miles de personas juntan por la política en centros comerciales. Vemos los shoppings llenos. Se abrió la cuarentena, todos a comprar, a comer. Están todos gastando plata en ropa. En esos lugares es donde vemos expresiones de pura adoración. Amén. ¿Quieres ver adoración al máximo? Yo traje un videito para que veas adoración al máximo. Apagame las luces, Lucy. Y tenerlo un cachito ahí. Un lugar al norte de Bélgica, en Europa, se concentran alrededor de 400.000 jóvenes paganos en 4 días, que concurren a un lugar llamado Tomorrowland. No sé si lo escucharon alguna vez. Una fiesta electrónica. Jóvenes de todos los países concentrados en 4 días. Y nadie les ha enseñado adoración. Miren el video. Ponele pausa, Lucy, hasta que salga el audio. Mientras acomodan eso, naturalmente somos adoradores, como le decía. Nadie nos enseñó a adorar. Adoramos. Pero la pregunta es, ¿estamos adorando lo correcto? Miren eso. Desde el principio ponelo, Lucy. Ocho meses para planificar lo que vi ahí, para ir a ese festival. Ahora, si yo a todos esos jóvenes les digo, hacemos una campaña acá en Santo Tomé,
¿Piensan que vamos a llenar ese lugar así, de esa manera? Nadie les enseñó adoración. Vemos adoración pura. Nadie les enseñó a levantar sus manos, a cantar y a gritar. ¿Amén? Un lugar donde 400.000 jóvenes paganos están 4 días adorando. Donde sus DJs son los sacerdotes. Donde la Santa Cena es con droga y alcohol. Y la cultura de su reino es el sexo libre. ¿Amén? Pura adoración al mundo. Adoración, expresiones de adoración entregadas al máximo al mundo. ¿Saben qué es eso? Necedad humana. Romanos 1:25. Miren lo que dice Pablo. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dejaron de adorar a Dios para adorar las cosas creadas. Ahora la pregunta es, en esta mañana, ¿qué es adoración? Amén. Pero yo le voy a decir primero qué no es adoración. Adoración no es cantar, arrodillarse o hacer algún tipo de reverencia mística. Eso solo es expresiones de adoración. ¿Amén? El significado de adoración es la rendición de nuestros afectos, deseos e intenciones a aquellos que consideramos de mayor valor que todo lo demás. Y yo lo definiría de esta manera. Es poner... Permiso. Vení, Darío. Voy a correr un poquito esto para que lo vean. Y voy a usar una silla. Gracias, hermano. Lo vamos a tapar. Esto sería un trono, ¿sí? Pero como para que esté... El color ayuda. Ahí está. ¿Lo ven todo? Perfecto. Yo lo definiría de esta manera. Es poner algo o alguien sentado en el trono de tu corazón. Y en el segundo punto quiero hablarte de un corazón adorador. ¿Amén? Y no voy a hablarte del corazón que bombea, de ese músculo que bombea sangre, no. Desde la cosmovisión hebrea, el corazón era el centro del alma, ¿amén? Donde conectamos la voluntad, emociones, el centro neurálgico de lo que somos, y en ese lugar, algo, perdón, tengo agua, y en ese lugar, algo o alguien, ese es el objeto de tu adoración. Tu corazón, un trono, y en ese lugar, algo o alguien que sería el objeto de tu adoración. Disculpen. Un corazón, un trono y el objeto de tu oración. Amén. Lo que está en ese trono, cosmovisión, para que no resulte raro la palabra, el significado de cosmovisión hebrea es así, los hebreos los interpretaban de esta manera. Si lo tengo acá, porque ya lo había preparado, pero lo perdí. La cosmovisión era, bueno, se lo voy a decir mentalmente, era lo que los hebreos interpretaban que estaba en el centro del corazón del ser humano. ¿Amén? Dice así, la manera de ver o interpretar al mundo. Ese era el corazón. Lo que está en el trono,
Lo que está en el trono es lo que va a mover todas tus fuerzas. Lo que está en tu corazón va a ser el motor de lo que te va a mover a ti. Amén. Adoración es cualquier cosa que hagas para satisfacer lo que se sienta en el trono de tu corazón. ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué inviertes tu tiempo? Lo que sientes cuando estás lejos o cerca de eso que está sentado en el trono de tu corazón. Hasta respirar en favor de lo que está sentado en el trono de tu corazón es adoración. Mateo 6:21 dice: un versículo muy conocido. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Amén. Y si en esta mañana me preguntan, hermano, ¿y cómo sé lo que está sentado en el trono de mi corazón? Sigue el rastro de tu tesoro que te lleva a ese lugar. Amén. En nuestra generación hay 3 rastros: el dinero, el tiempo y el esfuerzo. 3 cosas que te llevan al rastro de lo que hay en tu corazón. Si tú sigues el rastro de donde inviertes tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo, eso te llevará directo a lo que está sentado ahí, en el trono. El objeto de adoración. Amén. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A quién le das tu tiempo? ¿Qué te preocupa o qué te enfada perder si pierdes eso que está en el trono de tu corazón? ¿En qué te refugias cuando estás bien o algo te sale mal? Amén. ¿Sabes, hermano? Quiero decirte una cosa. Estamos en guerra. Amén. Aquí, en nuestro corazón, donde se genera nuestra adoración. En nuestro corazón, donde está tu trono. ¿Cuánto sabes que uno de los primeros, peleas, una de las primeras quiebres que hubo fue en el conflicto, esa es la palabra. Uno de los primeros conflictos en el universo fue cuando Dios echa a Lucifer del cielo. Cuando el encargado Lucifer de cuidar la gloria de Dios, su corazón se llenó de orgullo y quería adoración, Dios, el Creador, lo expulsó por un trono. Esa pelea fue por un trono de adoración. La adoración es la cosa más seria. No se trata de religión, se trata de un trono. El diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos de la tierra, si postrado él lo adoraba. Por adoración. Amén. Y vamos a hablar de los ídolos. Amén. Ya hablamos de la adoración, de lo que era adoración, de que somos naturalmente creados para adorar, ¿sí? Y la pregunta fue, ¿a quién adoramos? Amén. Quiero hablarte de derribando ídolos, esos que están aquí en nuestro corazón, los que nos impiden una adoración pura a Dios. Porque Dios dice en el texto que Él busca adoradores, verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando que nosotros lo adoremos. Es una decisión tuya que tú adores a Dios con todo tu corazón. Dios es un Dios celoso, amén. Y Él quiere tu adoración pura, pero a Dios. Y vamos a leer el versículo, el capítulo 14 de Ezequiel, del libro de Ezequiel, 4 y 5. Y vamos a hablar de derribando ídolos, amén. Y vemos al profeta, Dios usando al profeta Ezequiel,
hablándoles a su pueblo. Y dice, Ezequiel 14, 4 y 5, ¿lo tienen? Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Vemos el conflicto que había del pueblo de Dios hacia Dios. Un conflicto que se mantuvo por años y años y años hasta el día de hoy. Ídolos en sus vidas desenfocaban la adoración de Dios. Amén. Un ídolo es cualquier cosa que absorbe la adoración que solo Dios merece. El principal conflicto entre Dios y su pueblo fue la idolatría. Más de 1000 referencias en la Biblia. La idolatría no es un problema. La idolatría es el problema. En un mundo perdido, en un mundo donde hay muchos ídolos en el corazón e impiden una idolatría pura a Dios, amén, es lo que desenfoca al pueblo de Dios, a la gente, a las almas, a las personas. Cuando decimos idolatría pensamos en un pueblo primitivo, donde vemos, por ahí que uno que tiene la idea de los vikingos que hacían sacrificios, sangre. Y quiero decirte una cosa, la idolatría al día de hoy se ha modernizado. ¿Y saben dónde? En el corazón de las personas. Lutero dijo, no se puede violar los últimos 9 mandamientos si primero no has violado el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amén. Pablo predicaba en Atenas y se encontraba con varios ídolos. Y vamos a hablar un poquito de esos ídolos y vamos a relacionarlo a la actualidad. Y van a ver que tienen mucha relación entre sí con lo que hoy vivimos. Amén. Solamente tomé 3 ídolos. Hay muchos ídolos. Pueblo pagano tenía muchos. Los griegos tenían muchos. ¿Cuántos saben que somos una mezcla de todo un poco hoy en día? Tenemos mezcla de todo un poco. Como dijo el pastor otra vez, los samaritanos eran una mezcla, ¿sí?, de descendencia. Los argentinos también. Hay de todos los países. Y todo ese paganismo lo llevamos nosotros en el ADN, en este mundo. Y quiero hablarte de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad y la riqueza. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso, a ese trabajo, a eso que te desvía, que es querer tener más y más y más? Para no darle tiempo a Dios, para no darle tiempo a tu esposa y a tus hijos. El diablo te cautiva por la economía, con un tiempo difícil donde no sabemos cómo está el país, la circunstancia que vive. Y muchos se desenfocan de la adoración a Dios por el trabajo. Descuidan tiempo a Dios, descuidan tiempo a su esposa, a su familia, a sus hijos. Y vemos familias destruidas por este Dios que también se presenta a nosotros, que es Artemisa, por riquezas. El diablo te desenfoca. Trabajás el doble, querés comprar y comprar. Salió el último celular de moda y no, voy a trabajar el doble porque quiero ese celular, quiero estar a la moda, quiero tener eso que no lo puedo tener. Y se esclavizan trabajando. No es malo trabajar. Lo malo es trabajar para vivir. Perdón, vivir para trabajar. Vivís trabajando para comprarte todo lo que no podés. Y todo en la vida tiene una equivalencia. ¿Amén? Todo tiene su tiempo. Se encontraba con Apolo, uno de los dioses, el dios de la belleza. Amén. Y eso lo vemos hoy. Porque prendés una televisión y ves modelos
ves gente que vive para su estética, prendés redes sociales y la gente se saca 50 fotos para solamente publicar una sola foto, para que le den like. Y si no le dan un like, se ponen tristes, porque viven de su imagen. Hombres metrosexuales. Y eso es la sociedad de hoy. La belleza. Gente que se está haciendo cirugías y cirugías constantemente en su cuerpo. Hace poco vi en el diario lo de Ricky Martin, que parecía un chino, tenía así todo estirada la cara. Y eso es vivir de la imagen. El dios Apolo, el dios de la belleza. Querer ser más y más bonito, donde fragelan su cuerpo, donde jóvenes introducen sus dedos para vomitar, para estar delgada, para salir en una foto. ¿Amén? En esta generación, en generaciones pasadas, sociológicamente se basaba en 3 cosas. Tener un buen trabajo, casarse y desarrollar una familia, ¿sí? Lo antiguo sería. En la actualidad, una sola. Ser famosa a cualquier costo. No importa que entregues tu dignidad, no importa que te lastimes físicamente, solamente querés salir bien para esa foto, para esas personas que te ven, para una red social. Y hablo mucho porque la juventud adolece de todos estos problemas. Porque quieren aparentar una vida que realmente no la están viviendo. Donde se quieren ver bien y sinceramente por dentro están vacíos, están lastimados, están heridos y necesitan sanidad de Dios también. Pero todo se camufla bajo una pantalla, bajo una foto de perfil, donde muchas veces no es la realidad actual de los jóvenes. Jóvenes que los ves bien, pero por dentro están sufriendo. Jóvenes que los ves bien en una red social, que publican una acción y después se están suicidando. Y esa es la realidad. ¿Amén? Otro de los dioses es Afrodita, la diosa del sexo y el romance. ¿Amén? Pura inmoralidad. Adulterio, fornicación, pornografía. La actualidad, aunque duela, es fuerte la palabra. Pero ¿saben qué? La tercera industria más consumida del mundo es la pornografía. Millones y millones de dólares mueve la pornografía. ¿Y saben qué? Desde acá hay acceso. Con esto simple, redes sociales, pornografía, desde acá. Y es algo que está en la actualidad. Algo que todos tienen, un celular. Está haciendo estragos, está sacando a gente a adorar este Dios, Afrodita. Amén. Usan imágenes sensuales para vender perfumes, ropa, para crear un video de reggaetón. Es pura pornografía, hermano. Pura pornografía. Y eso es lo que están consumiendo el mundo. Y el diablo está cautivando a la gente con esos ídolos donde entran por acá y destruyen tu vida, donde destruyen los jóvenes. Y eso es lo que consume la actualidad. Todos, y no hablo solamente de jóvenes, todos estamos expuestos a ese gran problema de ídolos en nuestra vida. Pablo caminaba por Atenas y veía la cantidad de dioses que ellos tenían. Y miren lo que le decía, Hechos 17:22. Caminaba por Atenas predicando el Evangelio de Jesucristo, lugares paganos, ¿sí? Donde había muchas personas, muchos gentiles en ese lugar. Y se habían hecho de dioses, porque como le decía, el ser humano naturalmente es adorador, pero muchas veces no de lo correcto. Y le decía, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muchos dioses, pero ¿saben qué? No adoraban al Dios correcto. Ellos no adoraban a Jesucristo. Y Dios lo había utilizado para ir a predicar a ese lugar. Si Pablo caminase por Argentina, por Santo Tomé,
si viera las redes sociales, si caminara por los shopping viendo cómo la gente es fanática de la ropa, como los hombres, las mujeres, que muchas veces... le doy un ejemplo de la mujer, me van a matar, pero voy a tirar uno de hombre. Pero vienen a los esposos, ¿cuánto le dicen? Papi, no tengo que ponerme, se le cae el coso así, no tengo, porque ¿sabe qué? No me combina la remera con la media que tengo roja acá, y necesito comprarme una remera roja como la media. Y nosotros abrimos el ropero, 2 estantes. Abrimos el de las mujeres, 1, 2, 3, 4, y te dicen que no tienen calzado y no tienen ropa. Eso es terrible. Pero muchas veces pasa así. Y ven cómo el diablo actúa. ¿Sí? Siculos tiene sus estrategias para actuar. Esas personas, mujeres que se hacen adictas a ir a comprar. A comprar. No tengo calzado. Y hablen, tienen 25.000 calzados. Pero no, porque ese no me combina tampoco el calzado. Entonces... Y los hombres con 3 pilchas lo usamos, una para trabajar toda la semana y después para la iglesia. Se han contado los días, miércoles, domingo a la mañana y domingo a la tarde. Ya con eso somos felices nosotros. Pero ellos quieren más y más, ¿no es cierto? Si Pablo caminara por los shopping, por los búnkers políticos y observa cómo la gente está todo el día caminando con un celular, que se acuestan mirando el celular, y se levantan mirando el celular, diría, me parece que son muy religiosos. ¿Amén? El teólogo Calvino dijo, el corazón humano es la mayor fábrica de ídolos, más grande del universo. ¿Sabías que también muchas veces algo bueno se puede convertir en algo supremo y sacar la adoración a Dios? ¿Y cómo es eso, hermano? Muchas veces decimos, trabajar no es malo. No, no es malo trabajar. Pero si trabajar te quita el tiempo que debes darle primeramente adoración a Dios, no es bueno tampoco. Una vez había dicho el pastor Prado, que siempre lo comenta mi padre, que dijo que un hermano vino a la iglesia porque no tenía trabajo y oraba a Dios por trabajo. Y Dios le dio un trabajo. Pero empezó este trabajo y le sacaba el tiempo de Dios. Y ese hermano no vino más a la iglesia. ¿Por qué? Porque le decía, pastor, tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia. Entonces dijo el pastor, entonces vamos a empezar a orar para que Dios le saque el trabajo, para que venga a alabar a Dios, amén. Es así. Ese hijo, que muchas veces decimos, es mi hijo, vamos a darle esto, vamos a llevarlo allá, vamos acá. Y ese hijo, no es malo un hijo, obviamente que no, pero si te saca el tiempo que tenés que darle a Dios, si te saca el tiempo que tenés que darle a tu esposo, la dedicación, muchas veces algo bueno se puede convertir en algo malo, un ídolo. ¿Sí? Vamos a jugar al fútbol. Los hombres, vamos a jugar al fútbol. No es malo jugar al fútbol porque uno se mantiene en forma, dijo uno. Pero si ese fútbol te saca el tiempo que tenés que darle a Dios, el evangelismo, el servicio, las actividades, hermano, déjame decirte con el dolor del alma, pero no es bueno. A mí me encantaba el fútbol, me gusta el fútbol. Pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente Dios. Adoramos primeramente a Dios. Muchas veces el fútbol se puede convertir en un Dios en tu vida y te saca tiempo, te saca dedicación a Dios y te saca todo. Y ahí se convierte en algo malo. Amén. En Génesis 22, 1 y 2, ¿saben lo que le pide Dios a Abraham? Que sacrifique a su hijo. O sea, qué malo es Dios. Si me piden mi hijo, yo no se lo doy. Si me piden que yo sacrifique a mi hijo, y así somos muchas veces. Pero miren lo que probaba Dios. Porque ese hijo que Abraham tenía, el hijo de la promesa, él estuvo 25 años esperando para ese hijo. Y ustedes se pueden imaginar a Abraham caminando 3 días hacia el lugar, hacia Moriah, poniendo a su hijo en ese lugar y sacrificándole.
Ahora, Dios no pensó que quizá ese hijo, algo bueno, se había convertido en algo malo dentro del corazón de Abraham. Imagínense, en 25 años esperando a ese hijo, y de repente Dios le pide que lo sacrifique. Era una gran prueba. Por eso es el padre de la fe. Porque si yo me pedirían mi hijo, hoy te diría que no se lo doy. Porque somos así los papás. Pero imagínense qué difícil, 3 días llorando. Quizá ese hijo, algo bueno, se había transformado en algo malo en el corazón de Abraham, estaba sacando lugar de adoración. Entonces vemos lo que le dice Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Algo bueno quizás se estaba transformando en algo malo en el corazón de Abraham. Y fue una prueba muy grande que marcó generaciones, de generaciones, de generaciones hasta el día de hoy. Abraham tuvo que pasar la prueba del adorador en el altar del sacrificio. ¿Le entregarías eso que tanto amas a Dios para que Él sea el Dios que se siente en el trono de tu corazón? ¿Qué es eso que le está quitando adoración a Dios? Que solamente tú y Dios lo saben, que hay aquí en tu corazón. Donde Dios solamente puede mirar. Amén. En esta mañana, esto es lo que tengo. De ahí donde está, le pido que incline su rostro.